Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a toda la organización del JSConf Colombia por darme la oportunidad de estar hoy acá y comentarles un poco a ustedes la importancia que tiene para mí colaborar con contenido en español. Tuve la oportunidad de participar en diferentes conferencias a lo largo del mundo y lamentablemente no tenemos tantos recursos en español. Entonces, en ese sentido, quiero felicitar a todo el esfuerzo que hace la gente de JSConf Colombia por traerles esto a ustedes. Bueno, como dijo Liz, mi nombre es Alejandro. Trabajo como Platform Engineer en una empresa que se llama Beamery. Me pueden encontrar en redes sociales como A0Oviedo, Twitter, GitHub, lo que ustedes prefieran. Vengo de Buenos Aires, Argentina, y también soy Google Developer Expert para tecnologías web. Un poco acerca de la motivación de esta charla o cómo comienza esta charla. ¿Quiénes de esta sala pueden reconocer lo que está acá en la pantalla? Levante la mano. Ok. Bastante gente, más o menos la mitad. Pensé que iba a ser menos. Esto que se ve acá en la pantalla sirve para obtener información acerca de un Pokémon. Es decir, uno se encuentra con un Pokémon, usa este dispositivo o esta herramienta y lo que va a hacer es darle una lista de características que tiene este Pokémon, su hábitat, cómo se llama, qué características tiene, tanto sus fuertes como sus debilidades. Y esto más o menos me dio una similitud con la idea que tuve inicialmente. Mi idea era una herramienta que yo pueda ingresar un sitio y más o menos me pueda decir, ok, este sitio está utilizando esta tecnología o está descargando tanto en lo que es JavaScript, está descargando tanto en lo que es CSS o HTML, qué características tiene visualmente también, qué paleta de colores está utilizando este sitio web y qué proporciones también. Entonces, más o menos me imaginé esta herramienta dividida en diferentes secciones, que son por ahora bastante básicas. Luego vamos a hablar acerca de cómo se puede ir expandiendo de estas categorías. HTML, CSS, JavaScript y, por último, Performance. Por ejemplo, si agarramos el sitio de JSConf Colombia de este año, porque está actualizado, una de las opciones que tenemos es poder visualizar los elementos del DOM y, de cierta forma, tener una idea de qué elementos son predominantes. Acá se puede ver que los divs tienen muchas apariciones y, por otro lado, por ejemplo, abajo se ve que hay más H3 que H5. Si bien esta métrica no da tanta información así aislada o fuera de contexto, ahora luego vamos a hablar acerca de qué cosas se pueden hacer a partir de esto y otras métricas más. Para lo que es CSS, podemos entrar un poco en la parte que es visual. Acá podemos ver un gráfico de los colores predominantes en el sitio de JSConf Colombia. Y se puede ver muy claro que los colores están bastante alineados en lo que es la paleta de colores y en sus proporciones. Cada uno de estos cuadrados representa la proporción que tiene cada uno de esos colores. No sé ustedes, pero cuando estuve probando esta visualización para diferentes sitios, muy pocas veces resulta ser que las proporciones son tan alineadas y la paleta de colores es tan linda. A mí me hace pensar me da cierta alegría y me hace pensar un poco a Thanos. Otra de las características que podemos recolectar del CSS es las referencias que tienen en los colores, ya sea en colores hexa o en RGA o RGBA y sus diferentes alternativas. En este caso, me pareció interesante hablar de Twitch.tv. Como pueden ver en la parte superior, el gráfico está como más aplastado porque lo que está pasando son mayores ocurrencias de colores
Y cada una de esas, estos son muchos rectángulos apilados y ordenados con cierto algoritmo como para que queden los rojos a la izquierda, por ejemplo, los blancos a la derecha, y en el medio se ve un agujero blanco, y en realidad eso no es un agujero, sino es toda una gama de transiciones o de transparencias. Lo mismo pasa arriba y abajo también. Lo que me pareció interesante hablar de Twitch.tv es que en el caso de la versión desktop están enviando algo así, o las referencias que tienen en el CSS son algo así como 150. Cuando en mobile se puede ver que está mucho más marcado, y si bien tiene todavía la identidad del sitio en colores violetas, por ejemplo, y ciertas gamas de grises, es mucho más acotado. En el gráfico de abajo, o la versión mobile, está haciendo referencia a algo así como entre 40 y 50 colores en el CSS. También parece algo muy interesante. Para lo que es JavaScript, una de las ideas que se me ocurrió, esto que podemos ver acá, es una sección de lo que es el framework Vue.js, y justo esta versión, no estoy seguro si es la última versión. Y mi idea inicial era poder identificar cada una de estas librerías o cada uno de estos frameworks que son reconocidos. Iteré por diferentes alternativas, por ejemplo, verificar el nombre de los recursos que estaban cargando, la URL de los recursos que estaban cargando también. Y ninguna de esas era tan confiable como para decir, bueno, esta forma de identificar esas cosas sirve para todos los casos que hay ahí afuera. Si ustedes están utilizando Webpack, por ejemplo, ya esto no lo van a cargar de forma independiente en su sitio web, sino lo van a poner en un bundle. Y ese bundle incluso puede estar minificado, puede estar borrando los comentarios, puede estar todo comprimido, y resulta muy difícil de hacerlo. Si ustedes pueden visualizar en esta parte, que está intencionalmente colocada ahí, está haciendo referencia a una propiedad del objeto window que se llama view-DevTools-Global-Hook. Y esto fue totalmente casualidad. Yo no tenía idea de cómo está hecho Vue, ni cómo uno usa Vue, sino que al ver diferentes librerías, me encontré con este tipo de propiedades que estaban en el JavaScript minificado. Y dije, ok, bueno, al ser una propiedad del objeto window, entonces esa propiedad se tiene que mantener así y no va a cambiar luego el proceso de minificación. Entonces quiere decir que esto tiene que estar en el bundle final de todos y cada uno de los sitios que ustedes hacen. Ya usen Webpack, ya usen Rollup, ya usen cada uno de esos bundlers, o si no los usan inclusive también. Entonces me puse a pensar, ¿cuáles son las alternativas que hay para poder identificar en el caso de Vue.js? Por ejemplo, si nosotros recolectamos todo el contenido del JavaScript que el sitio web está descargando, podemos utilizar, asumiendo que está como una string muy grande, podemos utilizar regular expressions para identificar cada una de estas librerías. En el caso de arriba es Vue.js, después sigue Preact, React y Lodash. Estos son algunos ejemplos nada más. El proceso de identificar estas propiedades que son características de cada una de estas librerías es bastante manual. Uno tiene que ir a las librerías, verificar qué está utilizando y si realmente es consistente entre las últimas versiones o no. Pero para los casos de uso de mi idea, esto era bastante útil. Y pude tener algo así como un 90-95% de certeza a la hora de identificar estas librerías. Y lo mismo para, por ejemplo, jQuery o para
Require.js, las librerías que ustedes deseen, se puede aplicar el mismo enfoque. Para lo que es performance, hay varias alternativas. Está WebPageTest o este framework o esta herramienta que se llama Lighthouse. Para los casos útiles, en mi caso, preferí ir por Lighthouse, porque ya lo había utilizado y me resultaba más familiar. Uniendo todas esas ideas, lo que pude armar de cierta forma es esta versión inicial. Está bastante beta, pero de cierta forma es esta idea que le comentaba del Pokédex. Uno ingresa al sitio que quiere analizar y de cierta forma obtiene información acerca de cómo se está construyendo ese sitio web. Por ejemplo, en el caso de JSConf Colombia, los colores que están referenciados en el CSS. Y este gráfico que tarda un poco más es el gráfico de los colores predominantes, porque lo que hace es levantar un headless browser y manipular la imagen, devolverla al frontend y graficarlo. Estoy bastante contento de poder compartir esto. Les pido que sean muy gentiles a la hora de probarlo, porque está bastante en beta. Si ustedes lo quieren probar, lo pueden hacer en este link. Y, por supuesto, si se encuentran algún error y tienen alguna sugerencia, mándenme un mensaje. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los pasos a seguir y qué cosas hay para mejorar en este proyecto o en esta versión inicial. Quería también invertir unos minutos en contarles cómo está funcionando todo esto en la parte del backend. Estoy usando el framework serverless con Node, tanto la versión 8 como la versión 10. Lamentablemente, la versión 8 la uso para compatibilidad con el headless browser, y en el caso de mi proyecto es Puppeteer. Voy a tener que hacer un poco más de investigación para ver si se puede actualizar eso, pero esa es una de las razones por las cuales estoy en la versión 8. Puppeteer es el framework que se para encima del headless browser para comandarlo. Análogamente, Puppeteer es para Chrome. Análogamente, hay una librería para el headless browser de Firefox. Lighthouse es la herramienta de auditorías. ImageMagick y un montón de librerías más que utilicé para lo que es el procesamiento de imágenes, que pueden o no estar en JavaScript. Para lo que es el frontend, utilicé Next.js, que engloba lo que son componentes React y da una interfaz bastante cocinada. Todo lo que es de Next, estoy utilizando el export en contenido estático, es decir, no hay nada del backend en Next. Para lo que son los gráficos y las visualizaciones que estaban viendo, tanto como los de CSS y HTML, todo eso está hecho en D3. Y quería contarles un poco acerca de las experiencias que me encontré a la hora de trabajar con esta recolección de datos, recolección de métricas y tratar de conectar todo junto. La primera de las cosas que me vino a la cabeza trabajando en el proyecto fue que no todo interactúa tan bien con lo que son contextos stateless o aplicaciones stateless o funciones stateless. En el caso particular, por ejemplo, del headless browser, el headless browser necesita salvar algo al sistema de archivos, ya sea para el historial del usuario, ya sea para el historial de navegación. Por diferentes razones, el headless browser asume que está interactuando con un entorno en el cual puede guardar archivos. Y esto que comentaba de serverless, funciones serverless, idealmente no usan lo que son
sistema de archivos permanente, sino que cada una de las ejecuciones obtiene un sistema de archivos nuevo. De ahí el concepto de stateless. Por esta razón, me pareció que hacer encajar este tipo de aplicaciones como Puppeteer o Lighthouse en este contexto puede ser un poco demandante y un poco complicado. En este momento está funcionando en este contexto, pero todavía necesita un poco de trabajo para que sea más amigable y más fácil. Esto me lleva al segundo punto. Este no era el primer project que empezaba con serverless, y habiendo tenido este conocimiento de la fricción que tiene usar un browser en funciones serverless, capaz que hubiese utilizado otra alternativa para lo que es Chrome, Puppeteer o Lighthouse, ya que tuve bastantes problemas a la hora de correr funciones y que sean reutilizables, y diferentes razones me llevaron a pensar que capaz esa parte del proyecto podía ser mejor implementada, ya sea en un servidor directamente o en cualquier otra alternativa que no es serverless. Habiendo dicho eso, una de las características que más me pareció interesante de lo que es serverless es tuve un problema con una de las funciones que tenía un error de out of memory, o que no tenía memoria suficiente. Y en el caso de serverless, fue suficiente como para ir a una página, hacer un clic para duplicar la memoria, hacer un clic para guardar, y eso era todo. Eso fue la solución a ese caso puntual, por ejemplo, cuando en cualquier otro contexto, si yo tuviese un servidor corriendo con esta aplicación, tendría que primero dar de baja a ese servidor, crear un servidor nuevo con la memoria, esperar a que se provisione, y recién ahí hacer el deploy de mi aplicación y poder probar con esta nueva configuración de memoria. En el caso de serverless, eso me llevó 2 clics. Y el último punto que me llevo como aprendizaje es que cuando uno quiere solicitar HTML, CSS o JavaScript, no todo el mundo es tan amigable a la hora de brindar estos recursos. Especialmente ciertos Content Delivery Networks o CDNs son algo celosos con el HTML que uno les pide, o de cierta forma sobreprotectores, hasta el punto de, por ejemplo, pedirles que hagan un CAPTCHA para poder verificar la solicitud que ustedes están haciendo. Esto, si bien tiene sus motivaciones, y hay algunas formas de evitar o solucionar estos problemas a la hora de traer contenido HTML o CSS. Uno de las alternativas como más fáciles es usar un user agent que simule ser un navegador. Hasta, por ejemplo, utilizar un headless browser para todo lo que es recolección de HTML o CSS. En ese caso, de cierta forma, haciendo que las solicitudes que hagan mis funciones serverless sean lo más parecidas posibles a la solicitud que haría mi computadora y mi navegador acá. De esa forma, haciendo que los CDNs no puedan distinguir entre uno y otro. Los pasos siguientes para este proyecto son bastantes porque está en su fase de desarrollo, pero hay algunas cosas que se me ocurrieron, me ayudaron a pensar y me parecen muy buenas. Por ejemplo, en la parte de gráficos de CSS, de colores encontrados, no está teniendo en cuenta la frecuencia con la que se usan esos colores. Si bien el gráfico es en un solo eje, también se podría hacer una alternativa en la cual tenga en cuenta la frecuencia y la grafique en lo alto. Otra de las características que se podría investigar es
tener por separado una sección de accesibilidad. Si es que hay formas de automatizar métricas especiales para accesibilidad. Si bien Lighthouse da un score de accesibilidad por defecto, sé que hay mucho más trabajo para hacer, entonces es algo que queda pendiente. Esto que hablaba de qué se puede hacer a partir de los resultados del HTML. Digamos que ustedes tienen 150 links y la herramienta encuentra que la cantidad de atributos href son 100. Se podría entonces sugerir que para esos 50 links que no tienen un atributo href, que utilicen otro elemento DOM para poder lograr una mejor semántica. Y así con cada uno de los casos que se pueden encontrar. Otra de las cosas que está pendiente para ser agregada a lo que es el proyecto es la galería, dado cierta lista de sitios web predeterminada, recolectar información todos los días y poder graficar esa información a lo largo del tiempo. Esto ya lo está haciendo en cuanto a recolección de datos. La parte del front es lo que todavía estoy trabajando. Un feature muy interesante sería comparar dos sitios o incluso poder comparar dos versiones distintas del mismo sitio. También me parece muy interesante. Y a lo largo con identificar qué librerías de JavaScript se están utilizando, también poder identificar qué frameworks de CSS se están utilizando. Por ejemplo, ya sea Bootstrap, ya sea Tachyons, Bulma, cualquiera de esos. Es más o menos similar a lo que es cómo se detecta JavaScript, pero hay algunas características del CSS que se pueden cambiar, por ejemplo, las clases, o se pueden crear identificadores únicos también, entonces cambia un poco. En este recurso, acá lo último, pueden encontrar estos slides. Por favor, si encuentran algún problema o si tienen alguna idea, si esto les pareció que puede ser útil para gente que hace diseño o para gente que hace desarrollo, vengan a hablarme. Me interesa mucho escuchar qué les parece a ustedes, si algo le parece más útil que otras cosas de esto que hablábamos de los pasos siguientes. Si quieren contribuir, todo esto va a estar en GitHub de forma open source. La idea es que cualquiera pueda colaborar con este proyecto. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué te inspiró a ti empezar con este proyecto? ¿O solo querías poner nerviosa a la gente? Me pareció que faltaba. Hay ciertas herramientas que te ayudan a obtener características de un sitio, pero no hay tantas en lo que es agrupar todas estas características, ya sea accesibilidad o performance. Y algo que no mencioné es que en cada una de esas secciones hay un link para entrar y ver más. Obviamente, para performance hay todo un sitio o un reporte de Lighthouse que va a ser mucho más extenso de lo que hice, pero que esté ahí, que uno pueda dar clic y abrirlo fácilmente, eso no lo había visto. Qué chévere. Yo creo que nuestros desarrolladores, cuando hicieron la página, no pensaron que les iban a inspeccionar a ese nivel.